Hace miles de años, mucho antes de la ciencia moderna, las antiguas civilizaciones intentaban comprender un mundo lleno de peligros, oscuridad y fenómenos imposibles de explicar. Entre bosques inmensos, océanos desconocidos, montañas cubiertas de nieve, desiertos interminables, comenzaron a surgir historias sobre criaturas aterradoras que, según numerosos relatos, habitaban el mundo junto a los humanos. Durante siglos, muchas de estas historias fueron consideradas simples leyendas. Pero con el paso del tiempo, arqueólogos, historiadores y científicos comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Y si algunas criaturas mitológicas nacieron a partir de encuentros reales con animales desconocidos o especies desaparecidas? Porque cuanto más se estudian ciertas leyendas antiguas, más difícil resulta ignorar las extrañas coincidencias entre mitología e historia. Uno de los primeros casos aparece en la antigua Mesopotamia, aproximadamente entre el 3000 a.C. y el 1500 a.C. En aquellas tierras nacieron algunas de las civilizaciones más antiguas del planeta. Los sumerios y babilonios hablaban de criaturas gigantescas relacionadas con el caos y los océanos profundos. Entre ellas destacaba Tiamat, una enorme bestia marina descrita como una entidad monstruosa vinculada a serpientes y dragones. Aunque para muchos era una figura simbólica, algunos investigadores creen que antiguas especies marinas gigantes pudieron influir en estos relatos. En esa época, enormes restos fósiles aparecían ocasionalmente en regiones desérticas. Sin conocimientos científicos, las antiguas civilizaciones interpretaban aquellos huesos gigantescos como evidencia de monstruos antiguos. Y quizás así comenzaron muchas leyendas. Siglos después, en la antigua Grecia, aproximadamente entre el siglo VIII a.C. y el siglo I después de Cristo, surgieron historias sobre criaturas que todavía hoy continúan fascinando al mundo. Los griegos hablaban de cíclopes, enormes seres de un solo ojo que habitaban regiones montañosas y cavernas alejadas. Curiosamente, algunos historiadores creen que estas historias pudieron originarse por descubrimientos de cráneos fósiles de mamuts en islas del Mediterráneo. Los antiguos observaban una gran cavidad central en aquellos restos y pensaban que pertenecía al ojo gigante de criaturas desconocidas. Sin embargo, las criaturas más famosas de Grecia eran los dragones y serpientes gigantes. En distintas regiones aparecieron relatos sobre monstruos capaces de destruir aldeas enteras. Muchas de estas historias probablemente nacieron por encuentros con enormes serpientes o cocodrilos vistos por viajeros y comerciantes. Pero para quienes vivían hace más de 2000 años, aquellos animales parecían auténticos monstruos salidos de otro mundo. Mientras tanto, en Escandinavia, entre los siglos VIII y XI, los pueblos vikingos relataban historias sobre criaturas marinas gigantes que atacaban embarcaciones en medio de tormentas. Entre ellas destacaba el kraken, una bestia gigantesca capaz de emerger desde las profundidades y arrastrar barcos completos hacia el océano. Durante mucho tiempo se creyó que era solamente una leyenda. Pero siglos después, científicos descubrieron la existencia del calamar gigante, una criatura real que puede alcanzar tamaños impresionantes en las profundidades marinas. Muchos investigadores creen que antiguos marineros pudieron observar ejemplares enormes durante tormentas o noches oscuras, dando origen a las historias del kraken. Y aunque las leyendas exageraron sus dimensiones, el origen podría haber sido completamente real. En distintas regiones de Europa también surgieron historias sobre hombres lobo. Entre la Edad Media y los siglos XVI y XVII, numerosas aldeas aseguraban haber visto criaturas mitad humanas y mitad bestias atacando personas durante la noche. El miedo creció especialmente en regiones boscosas donde los ataques de lobos eran frecuentes. Sin embargo, algunos historiadores creen que ciertas historias podrían estar relacionadas con enfermedades raras, trastornos psicológicos o incluso asesinos que utilizaban el terror y las supersticiones para ocultarse. En aquella época, el miedo a lo desconocido era enorme, y cualquier evento extraño rápidamente se transformaba en leyenda. En Asia también aparecieron relatos sorprendentes. En la antigua China, aproximadamente desde el 2000 a.C., comenzaron a surgir historias sobre dragones celestiales asociados con ríos, tormentas y poder imperial. A diferencia de Occidente, los dragones chinos eran vistos como seres sabios y protectores.
Algunos investigadores creen que estas historias pudieron originarse a partir de fósiles de dinosaurios encontrados accidentalmente en distintas regiones de Asia. De hecho, durante siglos, campesinos chinos descubrieron enormes huesos enterrados que interpretaban como restos de dragones antiguos. Muchos de esos fósiles eran utilizados incluso dentro de la medicina tradicional. Pero quizás una de las criaturas más inquietantes aparece en las leyendas de Medio Oriente y África. Historias sobre enormes aves capaces de levantar animales enteros y desaparecer entre las montañas. En la mitología árabe surgió el Roc, un ave gigantesca descrita como tan poderosa que podía transportar elefantes. Aunque parece imposible, algunos investigadores relacionan estas leyendas con antiguas especies de aves enormes ya extintas, como el ave elefante de Madagascar. Esta criatura real alcanzaba tamaños impresionantes y convivió con humanos hace apenas algunos siglos. Los relatos pudieron expandirse y exagerarse con el tiempo hasta convertirse en leyendas. En América también existieron criaturas misteriosas. Civilizaciones mesoamericanas hablaban de serpientes emplumadas relacionadas con los cielos y el conocimiento. Mientras tanto, en regiones amazónicas surgieron historias sobre enormes serpientes capaces de habitar ríos enteros. Incluso hoy, muchas comunidades continúan relatando encuentros con criaturas gigantescas ocultas en selvas profundas. Aunque gran parte de estas historias pertenecen al terreno de la tradición oral, algunos científicos reconocen que todavía existen regiones naturales poco exploradas donde podrían habitar especies desconocidas. Y eso mantiene vivo el misterio. Con el paso del tiempo, muchas criaturas mitológicas comenzaron a desaparecer de los relatos modernos debido al avance de la ciencia. Sin embargo, otras continúan generando preguntas. ¿Por qué civilizaciones separadas por océanos enteros desarrollaron historias similares sobre dragones, gigantes y monstruos marinos? ¿Fue simple coincidencia? ¿O antiguos humanos realmente observaron animales y fenómenos que luego terminaron transformándose en leyendas? Los fósiles jugaron un papel importante. Hace miles de años, encontrar huesos gigantes enterrados debía resultar aterrador. Sin conocimiento sobre dinosaurios o especies extintas, las personas interpretaban aquellos restos como evidencia de monstruos reales. Además, los viajes marítimos y las exploraciones también alimentaron historias increíbles. Muchos marineros regresaban contando relatos sobre criaturas imposibles observadas en océanos desconocidos. Y aunque algunas narraciones eran exageradas por el miedo o la imaginación, otras podrían haber nacido de encuentros reales con especies poco conocidas. Incluso actualmente, los océanos profundos continúan siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Cada cierto tiempo aparecen criaturas marinas que jamás habían sido vistas anteriormente. Y eso provoca una pregunta inquietante. Si todavía hoy seguimos descubriendo especies desconocidas, ¿cuántas criaturas antiguas pudieron existir sin que la humanidad llegara realmente a comprenderlas? Tal vez muchas leyendas nacieron simplemente del miedo y la imaginación humana. Pero quizás algunas historias conservaron fragmentos de encuentros reales con animales extraordinarios que desaparecieron hace siglos. Porque detrás de cada mito existe algo poderoso: la necesidad humana de explicar aquello que parecía imposible. Y aunque la ciencia moderna resolvió muchos misterios, algunas criaturas continúan sobreviviendo en relatos antiguos, ruinas olvidadas y tradiciones transmitidas durante generaciones, como sombras del pasado que se niegan a desaparecer. Tal vez nunca sabremos cuántas criaturas mitológicas existieron realmente. Pero mientras el mundo continúe escondiendo fósiles, océanos inexplorados y secretos antiguos, las leyendas seguirán provocando la misma pregunta que ha perseguido a la humanidad durante siglos. ¿Y si algunos monstruos no fueron completamente imaginarios?